Shalom, bienvenidos al nuevo comentario, un Debar Torah de la Parashat, ¿cierto? Bueno, de Shavuot. Vamos a hablar de este Shabbat, ¿cierto? Que está dentro de la fiesta de Shavuot, ¿cierto? En la diáspora, como se suele extender un día más, también cae, ¿cierto? En Shabbat, el tema de Shavuot. Y bueno, en Israel se sigue la lectura de Naso, y bueno, nosotros también estamos guiándonos por ese calendario, por lo menos este año. Pero algo cierto es que nosotros recibimos en Shavuot que fue la Torá. Zman Matan Toratenu se llama a esta festividad, es decir, la época de la entrega de nuestra Torá. Es decir, tenemos cierto el recuerdo, la memoria y el mandato, cierto, de poner en práctica estos mandamientos. Pero, ¿cuáles son los motivos de los mandamientos? ¿Cuál es el motivo para cumplir con las instrucciones, ¿cierto? Que aparecen allí en la Torá? ¿Cuáles son los motivos? Bueno, uno de los puntos, ¿cierto? Fundamentales dentro de la fe es precisamente creer que Dios se ha revelado al mundo. La pregunta es, ¿cuándo Dios se reveló al mundo? Fue o a las personas, ¿cierto? O a una nación. ¿Cuándo Dios se reveló? Se reveló con Jabá, Adán y Eva. Se reveló con Abraham, con Noah. Se reveló en general, ¿cierto? Siempre hasta ahí, digamos, hasta Moshe se reveló. Hubo una revelación personal. Pero si hablamos de una fe colectiva, una fe trascendente, donde Dios se reveló, ¿cierto? A muchas personas, fue visible y fue notorio. ¿Cuándo fue eso? Fue en el monte Sinai, Har Sinai, cuando fue entregada precisamente la Torá. Es decir, uno de los puntos fundamentales de la fe es creer que Dios se ha revelado a Israel. O sea, ¿por qué leemos la Biblia? Porque creemos que Dios se reveló a través de la Biblia. ¿Y a quién se reveló en la Biblia? Al pueblo de Israel. O sea, es decir, si tenemos fe en Dios, al menos en el Dios de Israel, pues tenemos que creer que Él se reveló entonces y que eh, el pueblo fue elegido por algo y hubo palabras, y hubo compromisos, y Dios se mostró y fueron testigos los hijos de Israel en aquel entonces. Entonces, parte de nuestra eh, fe, ¿cierto? Y creencia es que Dios se ha revelado al mundo. ¿Cómo se ha revelado? En aquel entonces, cuando leemos la Biblia, fue en el monte Sinai. Precisamente cuando entregó la Torá, habían, se dice, 600.000 personas. Por lo menos eso hace referencia a hombres, ¿cierto? De 20 años hacia arriba. Hablamos también de mujeres, ancianos, niños, y todos dijeron en aquel entonces, Na'aseh benishma, haremos y entenderemos. Haremos y entenderemos. O sea, primero haremos, primero cumpliremos. Nos vamos a indagar el motivo de intentar de comprender el significado de cada precepto. Ok, vamos a hacer lo que tú nos digas. De hecho, cuando uno, ¿cierto? Tiene una... dirige, ¿cierto? A las personas. Cuando Dios dirige al mundo, si creemos que Dios se ha revelado, bueno, Dios dirige las cosas. Si decimos que Dios es el Señor de todo, bueno, Él es el Señor de todo. ¿Y quién es Él, por lo tanto, el que decide qué es lo que se debe o no hacer? Y parte esencial es el no cuestionamiento, ¿cierto? De el liderazgo, del líder de Dios. Si Él dice algo es porque es por el bien, el mayor bien para todos. Y eso no se puede cuestionar. Entonces, nuestra pregunta de entender el significado de los mandamientos no puede convertirse en una pregunta de ¿por qué se le ocurrió a Dios dar esos mandamientos? Es un enfoque incorrecto. Si queremos entender el motivo de los preceptos, debemos entender qué es lo que nos quiso enseñar, decir con eso. O sea, sabiendo de que Él es sabio, el único y sabio Dios.
que todo, ¿cierto?, lo sabe y todo en el fondo lo domina, lo reina, y en él está toda sabiduría, todo entendimiento y profundidad de todo esto. Cuando empezamos, por lo tanto, a analizar los preceptos, de alguna forma u otra nos acercamos, ¿cierto?, a una comprensión para poder entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, no solamente de que cumplamos, ¿cierto?, los mandamientos como tales, sino que también empezamos a entender que nos ordena la vida. Dice la Torá, no existe nada que sea vacío para ustedes. O sea, si hay algo vacío, algo que no se entiende, es porque en realidad ustedes no se han esforzado en entenderlo, dijeron los sabios. La Torá dice, no hay nada vacío para ustedes. Y si no hay nada vacío, el Eterno dice, no hay nada vacío. O sea, nada carece de sentido. Por lo tanto, todo tiene un sentido. Y si algo no tiene sentido, es que tú no lo has llegado a comprender. O sea, si Dios ha ordenado algo, ha dado un mandamiento, y tú no entiendes en el fondo, ¿qué significa? Bueno, es que en ti hay un vacío, algo que necesitas contestar, responder, conocer. Pero la Torá dice, no existe nada vacío por ustedes. Como dice también la Torá, pues todas las cosas fueron reveladas, ¿cierto? Para nosotros y nuestros hijos. Todo fue revelado en parte. Hay cosas que Dios se guarda, pero todo ha sido revelado. El Eterno no escondió los motivos, por así decirlo, de por qué entregó la Torá. Pues siempre claro con el pueblo de Israel. Que quería lo mejor para ellos. Que quería su bien. Que querían que escogieran la vida, la bendición. Quería que recibieran lo mejor de la tierra. Que tuvieran, ¿cierto? Fueran fructíferos sus campos, su ganado, sus familias. Todo. Claramente quería el bien de Israel. Por lo tanto, si hay alguien que piensa que hay algo vacío dentro de la Torá, que en realidad todavía hay algo vacío en la persona, que no ha entendido, no ha comprendido algo. Por otro lado, ¿cierto? La Torá nos dice que debemos cumplirla con todo corazón y con toda nuestra alma. Es decir, nos debemos identificar con ella completamente, amarla. Pero si yo no sé por qué lo estoy haciendo, si yo no conozco, si siento un vacío de conocimiento de por qué estoy haciendo lo que hago, quizás no se va a amar con tanta intensidad. Es falso, ¿cierto? Eso de que una persona ame a otra solamente porque... y sin conocer nada, en realidad. Las personas realmente se aman, ¿cierto? Cuando ya se conocen. Y aún, ¿cierto? Conociéndose y sabiendo muchas más cosas. Si todavía con eso, ¿cierto? Persiste el amor, que realmente hay, ¿cierto? Un verdadero amor. Bueno, por supuesto que el amor funciona así, ¿cierto? Para muchas cosas. Y es así. Si vamos a amar la Torá y los mandamientos, tenemos que conocerlos, aprender de ellos. Como muchas veces se ha mencionado, ¿cierto? Acá, que en la medida en que nosotros conozcamos de la Torá y de su profundidad, más le amaremos. Mientras alguien más, ¿cierto? Se enfoca en un objetivo y conoce y sabe, pues más le va a gustar, se va a sentir cómodo con aquello, ¿cierto? Que alguien que sepa algo por encima y ya. La Torá, de hecho, como dijimos, se deshace en argumentos. Da muchos argumentos de por qué fue dada. En muchos casos explica los motivos. Por ejemplo, en Sukkot dice, para que sepan vuestras generaciones que habitaron en cabañas, que hice habitar a los hijos de Israel en cabañas después de haberlos sacado de Egipto. Del Shabbat dice, porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, y descansó en el séptimo día, y nos ofrece una respuesta.
Cuando habla del tefilín, dice: serán para ti una señal en tu mano, recuerdo entre tus ojos, para que esté la Torá de Dios en tu boca, porque con mano fuerte te sacó Dios de Egipto. Es decir, colócalo en tu mano. ¿Por qué? Porque con una mano fuerte te sacó de Egipto. Colócalo entre tus frentes, ¿cierto? Para que sepas, ¿cierto? Que Él, que Él está, ¿cierto? Frente a ti y en tu boca, para que esté su palabra en tu boca. Cuando dice David, Gal, Einai, ¿cierto? Benavita, Niflaot, descubre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu Torah, ¿cierto? Niflaot Toratej, Toratej. Entonces, la Torah ofrece muchas veces los argumentos, pero también hay otra posición de que debemos guardar o seguir los mandamientos solamente porque es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, hay que hacerla. En realidad, esto significa de que em, mucha o la gran cantidad de los mandamientos de la Torah no tienen ninguna explicación, sino que simplemente fueron dados y no están acompañados de explicación. O sea, hay algunos que sí, pero la mayoría no. Incluso muchos de ellos parecen ilógicos e irracionales, como dice: yo soy tu Dios. Harás esto porque yo soy tu Dios. Como cuando la mamá le dice: pero ¿por qué tengo que hacer eso? Porque yo te lo digo, ¿cierto? O el papá: pero ¿por qué? Porque yo te lo digo. Yo soy tu padre. Pues que yo soy tu madre. Punto. Y el niño ahí queda, pero entiende menos todavía. Entiende un poco del temor, ¿cierto? Entiende un poco del respeto que debe tener y sentir. Pero la Torah dice a veces: yo soy tu Dios y punto. ¿Cuál es el argumento? Yo soy tu Dios. Aní lo deja. Punto. Pero esto es para enseñarnos también que debemos cumplirlos porque es el deseo de Él. Y no depende de nuestra aprobación. O sea, nosotros no vamos a aprobar el deseo de Dios. Si Dios lo desea, es algo bueno. Y si Dios desea que nosotros lo hagamos, es algo bueno. Debemos cumplirlo porque Él lo ha deseado para nosotros. Ahora, cualquier intento de comprender la Torah y sus principios de manera absoluta, de alguien que diga: no, yo ya me sé toda la Torah, ya conozco todo, me la sé de memoria, no tengo nada más que aprender, yo ya conozco esa historia y todo lo que está en ella está destinado al fracaso seguro. ¿Por qué? Porque las instrucciones y mandamientos que fueron dados por Dios tienen, como dice Isaías, pensamientos más elevados que los nuestros. Por supuesto que hay un entendimiento y una inteligencia mayor, superior. Nosotros estamos limitados. Por lo tanto, si alguien quiere llegar a comprenderlo todo, saberlo todo, y decir: yo ya me pasé la Torá, no necesito hacer nada, está equivocado. Y hay quienes tienen esta posición. De hecho, de hecho, hay muchos, ¿cierto?, que no guardan la Torá precisamente por esta razón. Porque dicen que ya saben el objetivo de la Torá, ¿cierto? Y que ya conocen que todo eso era, por ejemplo, para el Mesías, y realmente el Mesías era el objetivo, y ya se cumplió, y como ya hace todo lo que corresponde, ¿cierto?, a la Torá, ya no hay nada más que hacer. Pero, ¿es eso lo que realmente plantea la Torá? ¿Alguien puede llegar a conocer y discernir toda la profundidad del entendimiento de Dios? Como para decir: no, eso ya no es necesario. Bueno, difícilmente comprenderemos todos sus caminos. ¿Por qué un tefilín tiene que ser cuadrado? ¿Por qué tiene que ser negro? ¿Por qué no de otro color? ¿Por qué los pergaminos, no sé, de la Torah tienen que estar escritos de esa manera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tantas leyes en la Torah?
Sobre el Tzitzit dice la Torá, lo verás y te acordarás de los preceptos de Dios y los harás. O sea, los vas a ver, te acordarás y vas a hacer la voluntad de Dios. Pero si este es el objetivo del Tzitzit, ¿por qué tienen que tener 8 hilos, tantos nudos y cosas? ¿No será mejor colgar un cartel en vez de una mezuzá que diga aquí guardamos la Torá, punto? Que poner una mezuzá. Aquí guardamos cierto mandamiento. Bueno, nunca podremos llegar a comprender la profundidad, ¿cierto?, del pensamiento y, y el conocimiento de Dios. Excede a nuestra condición, rebalsa nuestro entendimiento. La Torah rebalsa, ¿cierto? Excede nuestro conocimiento. Lo tenemos que tener claro. Por eso, ¿cierto? Tenemos que ponernos frente a ella para que ella nos enseñe. Y no ser nosotros los que digan, no, eso, nosotros enseñar, por así decirlo, lo que la Torá está explicando por sí misma. En alguna oportunidad hemos dicho, la Biblia no necesita que nadie la defienda, se defiende por sí misma. Ahí está, todo escrito. No, es que esto no se debe hacer porque tal cosa, pero ahí está la Biblia, léala. A veces, cierto, hay cosas que están textuales, ni siquiera hay que discutirla. ¿Hay alguna contradicción? Sí. Bueno, siga leyendo, a lo mejor por sí misma se explica. Nadie tiene que defender, por así decirlo, la Biblia o la Torá. Por sí misma, ¿cierto? Tiene su lógica, su explicación. Si creemos, ¿cierto?, que nosotros realmente podríamos llegar a hacer esto, bueno, podría ser en el sentido de defender el honor de la Torá, pero realmente sería complejo, ¿no? Bueno, por otro lado, hay un peligro de que al encontrar el motivo de algún precepto, perdamos, por ejemplo, el respeto y la honra que se merece, porque ya conozco para qué me sirve, yo considero que no necesito eso. O sea, si este mandamiento me quiere generar un bien, me quiere generar, eh, por ejemplo, ya que yo tengo un hábito de decir el Shema en la mañana, en la tarde, y que ya yo me acuerde de Dios, bueno, pues entonces no tengo por qué recitar el Shema y me acuerdo de Dios, pues, de día y de noche. Y oro a Dios. Pero no digo el Shema, solo oro. Podemos, ¿cierto?, decir, bueno, no necesito eso. Vamos a perderle la honra, el respeto de hacer las palabras de Dios. Muchos, ¿cierto?, caen y caemos en esto, en creer que como ya sabemos las cosas, no necesitamos hacerlas. Bueno, pásese un tiempo sabiendo las cosas y sin hacer algo y vea los malos resultados que va a tener. Cuando usted sabe algo y no hace nada, y simplemente dice, no, yo ya sé eso, y no hace nada, y no interviene, y no hace, lleva un control y no tiene una supervisión de las cosas, en algún momento se descontrola y se pierde, ¿cierto?, el objetivo, o se, 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 se pierde, ¿cierto?, el cumplimiento práctico de las cosas. ¿Por qué no se explicaron los motivos de los preceptos de la Torá? Dice Sanedrín 21. Debido a que dos de ellos fueron explicados y tropezó con ellos el más grande del mundo, o el más grande sabio del mundo, el rey Shlomo. Pues que porque está escrito, no aumentará para él caballos y no apartará, perdón, y no hará volver al pueblo de Egipto, no aumentará mujeres y no apartará su corazón. Y dijo, dice el rey Shlomo en su corazón, yo aumentaré y no los haré volver, yo aumentaré y no apartarán mi corazón. En realidad no debo tener
muchos caballos para no volver. O sea, voy a tener muchos caballos, pero no para volver. Como ya sé en realidad que lo que no se debe hacer es volver, no voy a tener caballos. Pero el mandamiento decía, no aumentarás caballos para no volver a Egipto. Compro una parte, en realidad no estoy transgrediendo nada. Voy a tener muchas mujeres y no apartaré mi corazón. Eso dijo Shlomo, y tuvo muchas mujeres. Y claro que apartó su corazón. Pero él dijo, no, en realidad era para apartar el corazón, bueno, voy a seguir fiel a Dios. Y tener muchas mujeres. Y está escrito en el libro de los reyes, así, y salieron los carros de Egipto. Y está escrito también, y fue la ancianidad de Shlomo que sus mujeres apartaron su corazón. Su error fue creer que no iba a tropezar al haber entendido el sentido de los preceptos. Es decir, no necesito cumplir la Torá y sus mandamientos, me basta con saber para qué fueron dados. No necesito más. Bueno, este fue el rey el error, perdón, del rey Shlomo. Y le costó caro también. Su error fue creer que había entendido el sentido de los preceptos y que él no iba a caer en eso. Grave error. Usted se deja deslizar un poco, aunque sabe que algo no es bueno, que es malo, que le va a hacer mal, se deja deslizar, lo prueba y vaya usted a saber si logra salir de eso. Así pasa con los vicios. Sin embargo, ¿cierto? Dice la Torá del rey Shlomo de manera contundente, e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Punto. Hizo lo malo. Es decir, que aunque su explicación o su entendimiento fuera correcto, en el fondo su error consistió en no reprochar a sus mujeres que hacían idolatría y de hecho no la reprochó. En ningún momento, cierto, la reprochó porque hacían idolatría. Y se comportó, cierto, de manera desleal con el Eterno. No le importó. Dijo, voy a tenerla, no apartará mi corazón. Pero tampoco reprochó que al estar con él, ¿cierto? No llegara a pasar eso. No le importó, dijo, yo ya conozco, así que no voy a caer. Bueno, ahí dice, lo sabes que hay 13 reyes que no participaron, digamos, del mundo del Alam Hava, el mundo venidero. Fue Jeroboam, Ben Nebat, Menashe y Ahab, ¿cierto? Jeroboam, Manasés y Acab. Y nos dice lo siguiente. Y casi los sabios quisieron agregar a otro, el rey Shlomo. Estuvieron a punto de decir que él no había participado del reino venidero. Por esto mismo. Pero es Dios quien fija, ¿no? Quien tiene parte o no del mundo venidero, no nosotros. Realmente hay cosas que dentro de la Torah son inconcebibles, ¿no? Que un rey con tanta sabiduría hiciera eso, no tiene, no tiene mucho respaldo a su favor. Cumplir una mitzvah, por tanto, cuando entendemos el motivo, en vez de cumplirla eh, porque es un beneficio para nosotros, es un problema. De hecho, por ejemplo, los sabios cuando discuten el tema de los gentiles que cumplen la Torah o que hacen mandamientos, que les corresponden a ellos, dicen los sabios, se establece lo siguiente. Tienen parte en el mundo venidero aquellos gentiles que participan de la Torah, siempre y cuando lo hagan porque Dios lo determina
Y no porque les parezca algo lógico y razonable, es decir, hay confirmación, por así decirlo, de que, claro, las naciones, la gente tiene parte en el mundo venidero, pero cuando lo hace de verdad, porque no porque sea lógico o razonable, sino porque de verdad, ¿cierto? Lo hacen porque Dios lo determinó y por lo tanto tienen fe en Dios. Esa es la diferencia, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, hay gente que hace cosas como la de Torah en todo el mundo, ya, pero el punto es la gente que tiene fe en Dios también. Y lo hace porque Dios lo determinó. A veces nos parece que la lógica es un juez superior, es un juez superior e irrefutable ante cualquier tipo de argumento, la lógica. A veces pensamos que la lógica es un juez superior que todas las cosas. O sea, si la lógica me dice que eso que dice la Torah en realidad no tiene sentido, no debo hacerlo. Pero ¿cuáles son los límites de la lógica? Por ejemplo, a veces uno puede decir, bueno, entre la lógica y el sentimiento, cómo es que actuamos? A veces nadie actúa con una mera lógica como si fuera una computadora. Todos tenemos pensamientos, sentimientos que intervienen en nuestra acción. Porque la gente dice, me siento así, esto quiero. La gente no es como que dice, esto debo hacer porque tal y tal cosa y eso y eso aquí, y acá y allá, allá. La gente siente. Yo me siento bien, me siento mal. Quiero hacer esto, no quiero hacer esto. No todo es lógica. Hay veces donde la lógica no tiene, de hecho, sentido. De hecho, hay ciertas explicaciones dentro de la lógica que terminan siendo irracionales. No hay respuesta en la misma matemática. O sea, no todo es lógica en este mundo. A veces, cierto, el mundo hoy día utiliza bastante la lógica para darle sentido a todo. Todo debe responderse a la naturaleza por lógica, todo debe responderse en el mundo por la lógica. La tecnología, la ciencia sociales, todo tiene que tener lógica. Y no hay respuesta sin lógica. Pero, ¿por qué existen las matemáticas? ¿Por qué existen los volcanes? ¿Por qué cae la lluvia? ¿Por qué en realidad los seres vivientes están compuestos por ADN? ¿Por qué pasó todo esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? O sea, hay cosas que la lógica no nos va a poder explicar. Las cosas son como son. Fueron así. De alguna forma así llegaron a ser. No hay una razón explicativa, ¿cierto? Lógica de cada cosa. Y si en este mundo no se puede explicar todo con la lógica, ¿por qué podríamos intentar aplicar siempre la lógica con los mandamientos de Dios? Como, ay, si esto no satisface mi lógica, mi razonamiento, pues entonces lo desecho. Entonces la ciencia da respuestas, sí, pero no dice por qué funcionan así las cosas. O sea, nos dicen las interacciones, qué es lo que pasa con esto, otro, pero bueno, ahí queda. Bueno, cuando nosotros tenemos fe en Dios y sabemos que Dios creó el mundo y Él entregó la Torá en el monte Sinai, no necesitamos ahondar en los motivos de los mandamientos, ya que la verdadera fuerza, ¿cierto? Perdón, la verdadera razón es la fuente de la que emergen estos mandamientos. ¿Cuál es el motivo? El motivo es por la fuente de donde emanan estas palabras. ¿Por qué cumplimos la Torah? Por la fuente de donde emanan estas instrucciones. Porque del que emanan estas instrucciones es verdadero. Es Dios, es fiel. Él no está mintiendo ni engañando. Él es el puro, alto y sublime.
como dice la escritura. Por lo tanto, la fuente de los mandamientos es verdadera. Por lo tanto, los mandamientos son verdaderos. No necesitamos decir esto será verdad o no. El que los dio es verdadero. No significa que no podemos intentar investigar la razón de las mitzvot, sino que las conclusiones a las que llegamos, ¿cierto? Podrían agregarle un sabor a nuestro cumplimiento. Pero no es lo principal, después de todo. El verdadero, o sea, no por saber una razón, de hecho hay gente que le encanta, ¿no? Cuando conoce al Mesías, busca la Torá, trata de ver cómo se cumple cada cosa con el Mesías. Esto aquí, esto acá y esto era el Mesías. Esto aquí, esto acá y esto era el Mesías. Esto aquí, esto acá y esto tiene que ser el Mesías. Intenta hacer comparaciones y a veces incluso forzosas de que el mandamiento tiene que haberlo cumplido el Mesías por esto y esto otro y aquí y allá aquí, y esto otro. Y en realidad esto se cumplió así. Y a veces tratan de ahondar mucho en la explicación profética del cumplimiento de esto otro. Pero en realidad, ¿por qué se cumplen los mandamientos? Es porque el Mesías cumplió todo, hizo aquí, hizo allá. Es porque la fuente de donde emanan estos mandamientos es verdadera, es el verdadero Dios. Por eso el Mashiach las cumplió, porque si tenían que cumplir en él y solo en él y nadie más lo podía hacer, la cumplió porque vienen del Padre que es verdadero. Y el Padre quiere que quienes le sirvan en espíritu y en verdad, que realmente le amen, que sepan que su palabra es buena para nosotros, que la amen, la respeten y la pongan por obra. ¿Por qué? Porque vienen de Dios, la fuente verdadera. O sea, a veces tratamos de darle muchas vueltas a las cosas, pero el motivo es ese. No existe ningún mandamiento que sea totalmente irracional. Tampoco es así, opuesto a la lógica. Porque tiene una explicación en un momento determinado, algo en particular. O sea, hay una explicación detrás de cada cosa. O sea, hay algo práctico dentro de la Torah. Hay cosas, cierto, que la Torah no dice, uy, qué antiguo esto. Sí, pero tiene una lógica y una razón de ser en su contexto, en su cultura. Y de hecho hay muchas explicaciones que podrían estar ocultas a nuestros ojos de la Torah. Muchas cosas que están ahí y que a lo mejor a alguien de repente se le revela, lo piensa, se le ocurre. Y eso trae mayor claridad para los hijos. Pero eso no significa de que se le deba poner en tela de juicio porque no entiendo, no es de mi tiempo, etcétera. O sea, en resumen, ¿es bueno investigar la oración de los mandamientos? Sí, por supuesto que sí. Es indispensable para amarlos más, poder cumplirlos con claridad, saber por qué hacemos, ¿cierto? Darle, ¿cierto?, la razón a Dios. Está bien. Pero también nos tenemos que prevenir de caer en el otro extremo, de pensar que ya lo sabemos todo. O sea, debemos llegar a estudiar con este pensamiento. Aun cuando estudie día, noche, mañana, tarde y toda la vida, jamás llegaré a conocer la verdad absoluta detrás de la Torá. Ni los sabios lo hicieron, ni nuestros padres lo hicieron, ni Abraham lo hizo, ni Isaac, ni Jacob, ni Moshe, ni David. Todos de alguna forma cayeron por soberbia o por creer que ya lo sabían todo, flaquearon, salvo nuestro Mashiach, ¿cierto? Pero nadie puede decir pensar en decir que puede conocer la verdad absoluta, porque la forma en que el Mashiach cumplió la Torá no fue porque él la conocía toda y la enseñó toda. Tendríamos muchos más libros que 4 evangelios. Realmente el ejemplo de él es que él lo hizo porque la fuente de la que vienen esos mandamientos es el Padre que es verdadero.
Y esa era su voluntad. Así que tenemos que tener cuidado, andar en las razones sí, pero con cuidado. Con cuidado. No podemos creernos superior a los demás, creer que sabemos más que todos, porque puede ser que alguien muy humilde que tú a lo mejor lo veas en menos, que sepa mucho más que tú. Claro que sí. Y uno decir, pero ¿cómo? Si yo he estudiado toda la vida, hay gente que pasa a veces ese trauma. Pero si yo he estudiado toda la vida, me he preparado y viene alguien que está recién llegando y sabe más que yo. Sí, así es la vida. Así es la vida. Y así el camino de la Torá. Viene uno y a lo mejor uno dice, bueno, ya es la persona máxima que más sabe, pero viene otro y sabe más que uno. ¿Por eso vamos a dejar de cumplir la Torá? No, no podemos, ¿cierto? Por eso vamos a desviar nuestros caminos, porque hay alguien que sabe más, o es que no logramos explicar ciertas cosas. No, porque realmente para cumplir la Torá hay que seguir la razón fundamental de esta, que es porque es la fuente de esos principios, es verdadero, es Dios, ¿cierto? El Padre. Y Él nos enseñará y nos seguirá enseñando. Es como cuando la madre o el padre dicen, ¿y por qué? Porque yo soy tu padre, porque yo soy tu madre. ¿Qué le está diciendo la madre y el padre en ese contexto? Sencillamente obedéceme. Detrás de eso también hay el día de mañana me entenderás. Hazme caso, después me vas a entender. Y este es lo mismo para nosotros. Dios nos dice, porque yo soy Adonai. Hazme caso, ya vas a entender. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat shalom. Shabbat sameach.